¿Cómo están, amigos? En este video vamos a ver clases de perspectivas. La perspectiva pues es una representación de un objeto tridimensional que lo hacemos bidimensional. O sea, es una representación de un objeto que está en 3 dimensiones y lo hacemos en 2 dimensiones plasmado en una hoja. O sea, es la ilusión visual que percibimos que nos ayuda a definir la profundidad de los objetos que vemos. Y las clases de perspectiva se dividen en 2 grupos. Una es visual y las otras son axonométricas. La visual tenemos frontal, tenemos la perspectiva aérea y tenemos la perspectiva cónica. La perspectiva cónica es el que nos muestra un cuerpo en 3 dimensiones sobre un plano lineal con rectas proyectadas desde un punto, o sea, nuestras líneas de fuga. Y la perspectiva frontal tiene un único punto de fuga. ¿Sí? Solo tenemos líneas fijadas en este punto de fuga que nos indican la profundidad, nos hacen dar la sensación de profundidad. La perspectiva aérea es aquella que hacemos produciendo una sensación de profundidad. Se ve a lo lejos, al fondo, se ve bien lejos, también produciendo una sensación de un gran espacio, y a medida que los objetos están más lejos se ven más oscuros, de pronto más nublosos, más pálidos, menos nítidos, y eso se produce porque se interpone el polvo o se interpone la atmósfera. Entonces nosotros al fondo lo vamos a ver menos nítido. Leonardo da Vinci fue el primero que empezó a hablar de perspectiva aérea, y se caracteriza porque la perspectiva aérea siempre es de 3 puntos de fuga. Retomando el tema, entonces decimos que las clases de perspectiva se dividen en visual y axonométrica. La visual es la perspectiva que se divide en cónica, en frontal y en aérea. Pero todas estas perspectivas visuales se caracterizan porque vemos el elemento, vemos los objetos tal como lo observa el ojo humano. Mientras que en axonométrica no lo observamos como lo ve el ojo humano. Son 3 ejes ortogonales, tiene alto, tiene ancho y longitud. La distancia se mide completamente independiente a como nosotros observamos la perspectiva, y se caracteriza porque tiene líneas paralelas. La axonométrica se divide en ortogonal y en oblicua. Ortogonal, las perspectivas ortogonales se refieren a planos perpendiculares, y la perspectiva oblicua son 2 puntos de fuga cuando el cubo está parcialmente de lado. La perspectiva
las perspectivas ortogonales se dividen en isométrica, dimétrica y trimétrica. Para aprendernos esto más fácil, podemos decir etimológicamente que isométrica quiere decir iso, igual. Igual métrica quiere decir medida. Entonces es igual medida. Dimétrico, di son dos medidas. Trimétrica son tres medidas. La perspectiva isométrica se caracteriza porque sus tres ejes de referencia tienen ángulos iguales, porque iso es igual medida, isométrico. Entonces este ángulo tiene 120 grados, este otro ángulo tiene también 120 grados y este otro ángulo tiene 120 grados. Entonces los ángulos son iguales, es isométrico. La perspectiva dimétrica es aquella perspectiva que cuando en sus dos de sus tres ángulos que conforman el eje axonométrico son iguales y el otro es diferente, dos son iguales y el otro es diferente. Entonces tenemos el eje Z, el eje X y el eje Y. Y aquí en estos ejes vemos que estos dos ejes son iguales. Estos dos X y Z y Y son iguales. En este caso tenemos que este ángulo mide 105 grados, este también es igual, mide 105 y este mide 150 grados. La perspectiva trimétrica, la característica de esta perspectiva trimétrica es que los ángulos, los tres ángulos que conforman la axonométrica son diferentes, tienen diferente medida cada uno de estos ángulos. La perspectiva caballera, el plano proyectante es completamente horizontal y se representa en su verdadera magnitud. Las medidas son las mismas que aparecen en la realidad. Tiene alto y tiene ancho, y su profundidad varía, puede ser 1 o 2 para expresar la profundidad. Encontramos acá el eje Z, el eje Y el eje X, y la característica es que este ángulo tiene 90 grados. La perspectiva militar, el sistema de representación de la perspectiva militar es por medio de sus tres ejes, son el eje Z, el eje X y el eje Y se caracterizan porque en la parte de abajo, en el piso, tiene 90 grados, tiene alto, tiene largo y tiene ancho, y su profundidad también la podemos hacer
la profundidad la hacemos a una escala a 1, 2, o sea, la mitad de lo que es la realidad, y la otra cara sí, como es la realidad. La perspectiva visual es importante porque con ella podemos expresar la realidad, podemos expresar algún medio, algún paisaje, lo que nosotros queramos, cuando de pronto es necesario. La perspectiva axonométrica también es bien importante porque podemos expresar nuestras ideas, podemos expresar nuestros diseños o cómo de pronto va a quedar una pieza de material con las medidas exactas a escala como es en la realidad. Y la perspectiva visual es como nosotros percibimos las cosas, y las medidas no son como es en la realidad, sino como nosotros la percibimos. Y la axonométrica es todo lo contrario. La axonométrica colocamos las medidas que son a escala.